Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a conversar sobre héroes y antihéroes en la literatura. Y el tema nos lleva directamente a la cuestión ética. He comentado mucho que la literatura contribuye a la formación de las personas. Y quizás uno de los puntos por donde ayude más en este proceso formativo es en el ético. Otros tienen que ver con la historia, tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad humana, de la diversidad natural, animal, etcétera, ¿no? Pero la cuestión ética me parece muy importante, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Vemos asesinatos de maestras, vemos violencia cada vez más generalizada, vemos mayor violencia hacia las mujeres, ostentación de los políticos, sigue habiendo mucha ostentación de dónde viajan, lo que poseen, etcétera. Entonces, pero de repente cuando se presentan estas situaciones, la sociedad se polariza y tiende a satanizar. Sí, es un así, no merece esto, no, aquello. Y quiero empezar con una referencia que hace Fernando Savater, cuando en los años 70, más o menos, fines de los 70, Luis Althusser, que llegó a ser un filósofo muy reconocido a nivel mundial, un marxista que hizo planteamientos derivados del marxismo para Europa, matizando algunas ideas de Marx, pero ampliándolas. Uno de sus libros más célebres, Aparatos ideológicos del Estado, hablaba de la educación como aparato ideológico, etcétera. Muy reconocido filósofo, miles de conferencias, muchos libros, etcétera. Resulta ser que un día aparece en las noticias que Luis Althusser ahorcó a su esposa. Eso generó una polémica enorme en aquellos tiempos, muy similar a la actual. Quienes denostaban, criticaban, cuestionaban a Althusser, quienes lo defendieron. Quienes lo denostaban hablaban de que, claro, como era comunista, como era marxista, pues por eso le salió lo asesino, ¿no? Los otros decían, no, algo sucedió porque Althusser ya no era Althusser, era un ataque de locura, o perdió la razón, algo pasó con él porque era buena persona. En fin, se polarizaron las situaciones. A mí me parece que hoy tenemos que considerar la complejidad del alma humana. La complejidad del alma humana que implica reconocer contextos, pero también reconocer procesos educativos particulares, individualidades, carácter, actividades a las que te dedicas, pero que a final de cuentas no logran explicar la naturaleza humana, el alma humana, pero sí comprender. ¿Qué quiero decir? Podemos comprender por qué algo sucede, pero no explicar las razones por las que eso sucede. La psicología, el psicoanálisis, la psicología analítica de Jung, nos han mostrado precisamente cómo esa complejidad está presente en todos los actos humanos, ¿no? Cada uno de nosotros hace cosas que de repente no pensó que sería capaz de hacer. Y el mundo actual está muy dado a eso. Concursos de personas para ver quién come más hamburguesas, lo mismo que concursos de personas para ver quién come más gusanos, más cucarachas, más... O sea, uno puede ver en los medios, en las redes, en la televisión, en la internet, infinidad de cosas que diría uno, pero qué absurdo. Y para otros, sin embargo, es algo como natural o qué bueno que sucede porque me divierte, me da risa, etcétera, ¿no? El conjunto de todo eso es lo que hace el ser humano, hace a la vida humana, en las diferentes culturas, con su historia, con su contexto, etcétera, ¿no? Entonces, en esa línea de pensamiento, la cuestión ética es una cuestión fundamental porque la ética nos lleva a la reflexión entre lo que llamamos el bien y el mal. No pretende adoptar una postura, simplemente valorar los hechos, valorar de acuerdo a patrones, factores socioculturales, perspectivas individuales, concepciones de mundo, cosmovisiones, lo cual lleva a plantear que la ética no tiene que ver con que si eso está bien o está mal,
sino simplemente esto lo colocamos del lado del mal, esto lo colocamos del lado del bien por las razones que una época, que una persona, que una filosofía, etcétera, nos pone ante la mesa. Entonces hay cuestiones que en una sociedad pueden ser vistas como malas, equivocadas, incorrectas, y en otras no. En ese sentido, para la ética no hay valores universales. Hay posturas ante los valores que la humanidad en un momento dado plantea como universales. La honestidad, el incesto, la corrupción, etcétera, entran dentro de todos esos parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Fernando Savater, en su libro La tarea del héroe, que como verán es un libro que ya tiene mucho tiempo y muchas lecturas porque ya está todo deshojado, la edición nos salió muy buena, nos plantea precisamente aquí cuestiones muy interesantes sobre la ética y el debate entre el bien y el mal, a partir precisamente de considerar quién en un momento dado en la sociedad es el héroe, a quién consideramos héroe. Y voy a poner ahorita unos ejemplos que derivan de los cómics y del cine, o últimamente del cine, pero que surgieron de los cómics, como es, por ejemplo, dos personajes que todo el mundo seguramente conoce, que es Superman y Batman. Superman, un hombre blanco, ético, incorruptible, con muchos poderes, defensor siempre de lo que se considera el bien, incapaz de cometer cualquier atrocidad o acto inmoral, etcétera, ¿no? Y por otro lado, Batman, el personaje de la noche, debatido entre la idea de la venganza y la justicia, que aparece siempre en la oscuridad, que es capaz de golpear y de pensar en matar a los enemigos, que siempre está en la disyuntiva del cómo proceder, que no teme reconocer sus miedos, esta idea del murciélago, y que luego la adopta porque le da miedo a los murciélagos, pero entonces al adoptar al murciélago como símbolo es como puedo superarlo, pero al mismo tiempo al actuar en la oscuridad, etcétera, es como estoy envuelto en ese círculo vicioso que en determinados momentos me hace llegar a los márgenes de lo que sería la maldad o el mal, ¿no? El lado de la sombra, diría Jung. Vemos ambos son héroes, pero en cierta perspectiva Superman es más héroe que Batman. Batman tiene una parte de antihéroe, ¿no? Sus relaciones con el Guasón, fundamentalmente con el Guasón, por razones que en la película dejan entrever que si fueron hermanos, hermanastros o qué pasó ahí, pero que le hacen enfrentarlo, pero al mismo tiempo sentir que lo necesita, porque si no hubiera Guasón, no habría Batman que justificara sus actos, ¿no? Pero también están los otros, el Acertijo, está el Hombre Hielo, etcétera, que rodean y que hacen ver la complejidad de esa alma humana, ¿no? Que se debate en esas cuestiones. Entonces, la idea del héroe y el antihéroe se debate ahí. Y lo que en este libro Savater plantea es toda la reflexión, o una reflexión ética sobre ello. Y esa reflexión ética nos coloca precisamente ante nuestros propios valores, ante una mirada hacia nosotros mismos, ¿no? Dice en la introducción, pero la ética no se dedica a inventariar y describir los comportamientos, los valora. Y a partir de la valoración, establece pautas que después se convierten en normas morales y a veces hasta en leyes, ¿no? Y no desear a la mujer del prójimo, no robar, no matar, honrar a los padres, por ejemplo, son valores que consideramos fundamentales en nuestro mundo. Y sin embargo, hacemos a veces lo contrario, ¿sí? Entonces, Savater dice que la ética tiene que ver con qué quiero, no con qué debo hacer. Porque si yo me planteo el qué debo,
la cuestión ética está resuelta. No debo de hacer esto. Si lo hago, ya sé que está mal. La ética, por el contrario, dice, ¿y qué es lo que quieres realmente? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y te debates entonces entre lo que quieres hacer y si eso que quieres va a tener cierto tipo de implicaciones, cualesquiera que sean estas implicaciones, ¿no? Dice, en relación a esta disyuntiva, la ética funciona así de doble manera, atareada en disolver al sujeto en el juicio que lo valora y conservarlo también o reconstruirlo para que no pierda todo sentido la propia empresa del valorar. Es decir, se debate el ser humano en hacer actos que valora, pero al valorarlos se disuelve como sujeto en la medida en que le da más peso al valor que asume. Pero luego, como sujeto, sigue vivo y después de valorar entra en un proceso de reconstrucción de ese ser sujeto para determinar o seguir viviendo en la disyuntiva de ¿seré otra vez capaz de hacerlo? ¿Lo hice solo una vez y eso basta? ¿Dejaré de querer eso que quería? Por ejemplo, matar a alguien. ¿Te hace asesino? ¿O fue una circunstancia muy particular y después de ese asesinato ya no vas a matar a nadie porque tu odio, tu coraje, tu enojo estaba contra esa persona nada más? Y ya no piensas volver a tocar a nadie más. Como decían, o dice el dicho, muerto el perro se acaba la rabia. Entonces quiere decir que si yo mato a aquel que odiaba, ya no necesito matar a nadie más. Pero ya lo maté, ya soy asesino, voy a la cárcel. Y a lo mejor estoy ahí toda la vida, ¿no? O lo que me resta de vida. Por más que jure que no voy a volver a matar a nadie, que me voy a portar bien, que voy a ser un buen ciudadano. ¿No? Lo mismo robar. Robé una vez por necesidad, robé una vez porque tenía muchas ganas de algo y no me pude contener. Ya soy un ladrón. Esta es precisamente la cuestión. Y cómo la sociedad en un momento dado puede reducir un comportamiento bastante complejo a una sola circunstancia o hecho, ¿no? Entonces, lo que Sabater está planteando es, esto es bastante complejo y lo ético nos tiene que llevar a dilucidar, reflexionar, reconsiderar los valores que en un momento dado están rigiendo una sociedad o que rigen una cultura determinada, ¿no? Para ello, entonces, entra el mundo de la literatura. Y en otro libro que se llama Criaturas del Aire, también de Destino Libro, empieza a hacer como autorreflexiones de distintos personajes literarios. Tarzán, Sherlock Holmes, Tartufo, etcétera, etcétera, ¿no? Como si narrara en primera persona Tarzán y contara algo. Ese es el estilo que utiliza Sabater aquí. Y es muy interesante. El primero que aparece aquí es Sherlock Holmes. Y fíjense lo que dice. Después de plantearse el papel que Sherlock Holmes asume en términos de la investigación y lo que le parece importante, dice Sherlock Holmes, en mi caso, al menos, el rigor del raciocinio es inseparable de la energía justiciera del corazón. En efecto, creo que la virtud no es una gracia caída desde lo alto a ciertos individuos piadosos o un dócil doblegamiento ante una ley divina o humana, sino la única decisión posible en unas circunstancias dadas. La virtud es la única decisión posible. Pues recordemos entonces que la virtud es un concepto que viene de la concepción de la fuerza, de la idea de fuerza. La virtud es fuerza. ¿Por qué es fuerza? Porque los hombres virtuosos actúan correctamente a partir de que son fuertes. Fuertes para contener sus pasiones. Fuertes para que no les importe que con lo que hacen otros se molesten o se disgusten. Fuertes para sostener y argumentar eso que hacen.
Esa es la fuerza de la virtud. Y por eso la virtud está ligada a la fuerza. Son dos conceptos que prácticamente derivan de la misma concepción. Entonces, ser virtuoso es ser fuerte. Y en este sentido, asumir eso es decir, yo argumento esto y no me importa si los demás me creen, me quieren, me odian por esa decisión que tomé. El acto ético es eso. Yo decido actuar éticamente de cierta manera, independientemente de todas las críticas, cuestionamientos, vituperios u ofensas que me pueda hacer los demás. Después dice algo muy interesante que va en esta relación de la cultura y la sociedad. Ahora habla Tarzán. Dice Tarzán, hoy he pasado un terrible momento de pánico. No, los civilizados no saben qué es el pánico. Quizá toda la civilización no consiste más que en haber sustituido el pánico por la angustia. Pero en la selva se vive el auténtico pánico. El lacerante trayazo que marca a fuego la espina dorsal, desorbita los ojos hasta la ceguera y abruma con su almohadón de plomo el pecho sin aliento. Y habla del pánico de los animales que Tarzán conoce, de Vara, de Tantor, de Chita, de Numa, cómo los animales sienten pánico en la selva. Pero fíjense, él dice, la civilización no reconoce el pánico, no lo conoce, y lo ha trastocado por la angustia. Si pensamos en el mundo actual, en realidad ya Tarzán tenía razón, y Sabater en la voz de Tarzán tiene razón, porque hoy vivimos un mundo de angustia, de permanente angustia, que hace que se vivan ataques de pánico, que se vivan ataques de ansiedad, que se hace que se vivan porque el estrés va asociado a esa angustia, a un querer controlar sin poder controlar. En la selva sabes que no puedes controlar, por eso el pánico. No lo puedo controlar. Entonces, si llega y me ataca un león, ¿cómo me defiendo ante eso? Pero en la civilización no hay leones, pero hay otras cosas que están detrás, atacando al hombre, ofendiéndolo, agrediéndolo, violentándolo, pero no lo puedes controlar. Entonces te angustia. Te angustia porque tu razón te dice, sí, haz algo contra eso. No salgas de la noche, maneja con precaución y un montón de situaciones que queremos controlar en la vida para finalmente tener un accidente en la bañera y caernos pisando el jabón. ¿Me explico? No podemos controlar eso. Entonces eso genera angustia. Esta idea tiene que ver precisamente con lo que venimos comentando de lo ético. Porque si el mundo no tiene control, no hay control de lo que pasa. Si el mundo, al final de cuentas, es un caos que se expande ante la sociedad o en el mundo y va creciendo y creciendo y creciendo, y lo ético nos dice, ¿qué quieres hacer? El planteamiento sería, ¿y qué quiero hacer en un mundo caótico? ¿Quiero regularlo? ¿Quiero controlarlo? ¿Quiero establecer pautas y límites para que dejen de suceder cosas? ¿Eso quiero? ¿O quiero sentirme libre, gozoso, y entonces dejar que fluya y yo fluir con ese mundo y no me importa lo que suceda, no me importa si hay asesinatos, si hay crímenes, si hay una serie de cosas, yo disfruto, gozo, vivo, etcétera, me divierto, ¿no? ¿Qué quiero en eso? ¿Y eso que quiero no me va a generar angustia? ¿O voy a quererlo a pesar de la angustia y voy a seguir angustiado pero disfrutando o creyendo disfrutar? Y entonces el alcohol, las drogas, el tabaco, etcétera, me harán sentir placer aunque viva angustiado. ¿Me explico? Ese es el debate ético. Entonces, hoy en día el mundo que vive tanta violencia se está cuestionando precisamente eso. ¿Hacia dónde caminar? ¿Qué querer? ¿Qué hacer? Y en ese querer hacer está la actitud de cada persona. Pero cada persona es una individualidad.
Cada persona es un querer diferente. Y esas individualidades, a final de cuentas, no tienen rostro. Cada individualidad se mueve en un universo o en un espacio-tiempo de tal manera que no tiene rostro a los ojos de los demás. ¿Cómo valorar, cómo juzgar actos éticos que no tienen rostro? Entonces, cuando Sabater en Criaturas del Aire va hablando de cada uno de los personajes, nos va mostrando precisamente individualidades que pueden confluir o coincidir en cosas, pero cada uno tiene particularidades, ¿no? Y entonces nos hace acercarnos a lo literario como esa forma de conocer esa diversidad humana, los distintos personajes, qué son capaces de hacer, hasta dónde son capaces de llegar, y por qué son capaces de cometer un crimen. Bueno, termino comentando otro libro de Fernando Sabater que se llama La infancia recuperada, donde precisamente nos recuerda que la literatura que llamamos de la infancia o infantil también tiene mucho que enseñarnos en materia de diversidad y de valoraciones éticas, ¿no? La isla del tesoro, el viaje en globo, viaje al centro de la Tierra, etcétera, ¿no? Pero algo fundamental que dice Sabater: hemos considerado que la literatura infantil es menor y por ello la dejamos de leer, creemos que somos más inteligentes, más capaces, más maduros, más académicos, más intelectuales, y decimos, no, ya no leo eso, ahora leo lecturas serias, etcétera. Sabater nos dice, no, también en esa literatura encontramos ese otro sello que nos permitiría recuperar la infancia y entonces aprender a vivir el mundo de otra manera, reconociendo la inocencia de la infancia, pero también su precocidad, su capacidad creativa, su gozo por vivir el mundo, etc. Muchas gracias.